gracias, bienvenido. Muchas gracias. No tenía que haberse molestado tanto. Pero ¿vio cómo lo recibimos? ¿Cómo le va? Bueno, nos alegramos mucho, bienvenido. Sí. Estábamos hablando en la presentación de que este es un nuevo libro que nos conmueve, que se da nuevamente en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y que tiene como protagonistas a 3 niños. Nuevamente usted aborda esta temática a través de historias reales y con niños que hoy no son niños, pero que brindaron sus testimonios. Sí, yo creo que esa mirada de los niños es muy fascinante, ¿no? Porque es, por un lado, muy inocente y por otro lado muy corajuda, ¿no? Es decir, los niños que hoy día, como bien dices, ya tienen otras edades, cuentan las cosas que hicieron con total naturalidad y uno no puede creerlo, ¿no? Entonces es una mirada muy atractiva, en este caso 3 niños que solían encontrarse, ¿verdad?, en los Cárpatos, en una estación balnearia, y que empiezan a ver que esa niebla, que era una expresión que además usó mucho el nazismo, ¿no?, los empieza a envolver, empiezan sus padres a perder el trabajo, les empiezan a pasar cosas y ellos ya ven que les va a costar volver a tener un nuevo verano juntos. Y entonces hacen como una especie de pacto, de un juramento con sus 8, 9, 10 años que tenían, de seguir siempre unidos. Y bueno, luego la vida y la guerra los separan. Una niña, Lizzie, es alemana, de Hamburgo. Otro es de la zona polaca, medio fronteriza con Ucrania, que es Alex. Y la tercera es una niña italiano-croata que está en la zona de Belgrado, de Croacia, en fin. Y bueno, cada uno vive sus peripecias y sus hechos y bueno, luego verán cómo sigue. ¿Cómo fueron esos encuentros con ellos para la preparación? Yo lo escuchaba en una entrevista que usted decía que, por ejemplo, en el caso de Alex, cuando le contó, dijo, no, a mí no me pasó nada. Fue cuando usted empezó a escuchar todo lo que él había vivido, bueno, se convierte en un protagonista de este libro, por ejemplo. ¿Qué le contó? ¿Cómo fueron esos encuentros? Es curioso, porque la persona, es verdad, cree que lo de él fue muy pequeño, muy menor en esa conflagración brutal que fue la Segunda Guerra y el Holocausto. Pero cuando uno ve caso a caso, ¿no? Y entonces le dice, bueno, y por ejemplo, ¿cómo escapaste tú aquel día? Que, bueno, pasaron una serie de cosas. Y bueno, yo salí esa noche corriendo y me caigo en un río. Me logra salvar una persona, pero quedó helado. Era una noche de invierno, 20 grados bajo cero. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir un niño de 8 o 9 años, ¿no? Bueno, entonces dice, lo único que se me ocurrió es que tenía que correr. Entonces corre toda la noche en una zona patrullada por partidas nazis y finalmente logra llegar a la mañana vivo, ¿no? Pero bueno, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? Y entonces entra a tratar de ver que alguien lo recoja, pero es notable, todo el mundo se da cuenta quién era, de alguna forma. Era un niño anónimo, pero su imagen, su situación lo mostraba como que evidentemente era un perseguido y buscado. Es muy raro ese ensañamiento con los niños, no es raro, ¿no? Tiene una explicación conceptual que era evitar, digamos, que luego hubiera represalias de esos niños cuando fueran más grandes. Bueno, y así pasa. Luego, más tarde, me relata, están por entrar él se logra encontrar con su mamá, pero no encuentra a nadie que los reciba. Entonces, escapan de un gueto ya en la etapa final, cuando se estaban eliminando los guetos. Él escapa de allí con la mamá en una noche, mediante ahí una serie de cosas, pero luego van a golpear puertas y nadie los quiere recibir. Entonces al final dicen, bueno, vamos a meternos en el gueto de otro pueblo, que era la muerte segura. Y en el momento que están por entrar, una señora de los que están en la cola para entrar al gueto los reconoce y le dice, usted es la hija de fulano y usted es el nieto de Mengano. Bueno, vayan y hablen con tal familia, una familia ucraniana, que los va a recibir, porque los quiere mucho a ustedes. Yo sé que los quiere mucho. Y ahí en el último minuto se salvan y probablemente esa señora que les dio ese dato no se salvó, ¿no? Entonces son cosas increíbles, ¿no? Y los que los
acogen en su casa, hoy día son reconocidos como los llamados justos entre las naciones, porque fue gente que no tenía ninguna vinculación y que sin embargo por un gesto de humanidad se la jugó, ¿no? Porque esconder en aquel momento una persona de origen judío significaba la muerte, no la muerte a través de un juicio, no la muerte inmediata, no un fusilamiento instantáneo, ¿no? Entonces, acá se ven las dos cosas, se ven esos niños con esa mirada, esa resistencia, sus familias que van siendo diezmadas, esa es la verdad, y por otro lado, los que tienden la mano, porque también eso hay que reconocerlo. En todos los países hubo gente que sacó lo mejor y gente que sacó lo peor, ¿no? Y hubo gente que tendió la mano en circunstancias extremas y eso hay que reconocerlo. Y el libro de alguna forma es un homenaje también a esa gente, ¿no? ¿Qué fue lo que más lo conmovió, no? Yo lo escuchaba mientras... debe ser difícil también para usted. Va a escribir una novela, pero está escuchando el relato de esos niños que hoy no son niños, pero que tuvieron esas vivencias y situaciones muy fuertes, que seguramente estén marcando su vida hasta el día de hoy. Sí, yo diría que hubo varias cosas que me conmovieron. Una de ellas es que en Hamburgo, cuando se produce la noche de los cristales rotos y Lizzie, entre otros niños con sus papás o su mamá tratan de refugiarse, tampoco había muchas puertas abiertas. Y una fue la del consulado uruguayo de Hamburgo. El cónsul Florencio Rivas en determinado momento abre las puertas, se llena de gente que estaba huyendo, queda rodeado el consulado, empiezan a sacudir las rejas. Yo estuve allí, es el antiguo consulado, no la sede actual. Las SA y las SS empiezan a sacudir las rejas y dicen, entreguen a esta gente. Y este hombre sale con una bandera uruguaya en la mano, ¿no? Y bueno, ahí tienen que ver cómo sigue la historia y se para ahí en la puerta, acompañado, todas sus tropas eran la señora que limpiaba la casa y la secretaria, ¿no? A medianoche, en una ciudad donde todas las sinagogas y muchas otras casas fueron incendiadas y destruidas. Bueno, eso pone la piel de gallina, ¿no? Sin dudas. ¿Qué le dijeron los protagonistas de esta novela cuando se encontraron con ella? Cuando vieron, sí. Bueno, algunos la han visto, otros por este tema de la pandemia. Sí, es difícil, ¿no? Los libros están en camino, llegando a algunas personas en el exterior, pero los que ya me han llegado, todos ellos muy reconfortados, ¿no? Se sienten reflejados, se sienten respetados, sienten que ese acto de enorme confianza, que es abrir el corazón, ¿no? Y contar a una persona conocida pero desconocida a la vez, que soy yo, valió la pena. Valió la pena. Alex sí está en Uruguay, ¿no? Alex está en Uruguay, es el ingeniero Alejandro Landman, para los que lo conocieron. Que es un nombre, claro, es un nombre de ficción, digamos. Lo llamamos Alex, pero es... Sí, es como le llamaban cuando uno de los sobrenombres que tenía cuando era niño, y fue una de las personas que me topé. Otros de esos niños fueron construidos, uno de ellos sobre todo fue más bien construido en base a documentos, porque no tuve la posibilidad de conocer a esa persona, pero no quiero revelar mucho de las... pero sí, digamos, traté con personas que estuvieron en su entorno, ¿no? ¿Verdad? Hay una tercera parte, cuando yo mencionaba el caso de Italia, que está vista un poco desde otro ángulo, ¿no? Que es desde los italianos que armaron una conspiración en pleno régimen de Mussolini cuando Hitler les dice, entréguenme los judíos de Croacia, que eran del orden de 4.000. Y esta gente, entre los cuales había opositores al fascismo, pero también había fascistas que quedan muy impresionados cuando llega la orden de Mussolini y dicen, no, yo esto no lo puedo hacer. Y tejen una madeja para proteger durante años estos miles de judíos que los van trasladando de un lado a otro en una operación increíble, ¿no? Bueno, con alguna de esa gente sí pude tratar y saber de primera mano cuáles eran sus vivencias, ¿no, verdad? Por supuesto, el miedo que tenían, pero cómo eso no hizo de que
se dieran, ¿no? O sea, como verán y verán los televidentes, el abanico de historias es bastante variado y ubicado en distintas geografías y en distintos contextos, ¿no? Estamos hablando, como decíamos, esta novela conmovedora que habla en un contexto del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Yo anoche miraba su cuenta de Twitter y veía que usted trazaba también un paralelismo citando alguna entrevista de que hay cosas que hoy siguen pasando, como el racismo, como la xenofobia, persecuciones, y que también por eso en este momento era importante hablar de este tema. Sí, aquella famosa frase de que el que olvida el pasado está condenado a repetirlo, de una forma u otra se da, ¿no? Con esa magnitud sin lugar a dudas, sideral, casi inimaginable que fue ese periodo de tiempo, pero que siguen habiendo todos esos fenómenos, siguen estando allí. Y nos cuesta a los seres humanos reconocer al otro, ¿no? Al diferente, ¿no? Generalmente cuando lo reconocemos es más bien para agregarle algún tonito de que está un poquito más abajo que nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo aspiro que este libro, por supuesto, emocione a la gente, la haga vivir, se ponga un poco en los zapatos de la gente que estaba viviendo esas situaciones, pero que al final, cuando uno da vuelta a la última página, diga, bueno, somos todos tan parecidos, porque no tratamos de ser un poquito más tolerantes, un poquito más amigos del otro, del diferente. Usted tiene muchísima experiencia, es un gran escritor, ha sido premiado varias veces, pero ¿qué ha sido cuál ha sido el mayor desafío de este libro en particular? Yo diría que el mayor desafío es de este libro en particular, trasladarme a esa época nuevamente con algunas de las coordenadas que uno puede encontrar en la niña que miraba los trenes partir, pero también con una mirada distinta, ¿no? Digamos, complementando, encontrando otros ángulos, otras formas de acercarse al tema, ¿no? Es decir, de modo que sea un libro que esté en el mismo pentagrama, digamos, con las mismas claves, pero que sea una melodía diferente, ¿no? ¿Verdad? De que la persona no diga, no, es otra vez el mismo libro. No, eso no le va a pasar, creo yo, porque es imposible, además. Es imposible. Igual, supongo que ese libro usted lo debe atesorar muchísimo, ¿no? La niña que miraba los trenes partir, sobre todo, porque fue traducido en ¿cuántos idiomas, no? Se frenó por la pandemia también, pero unos 8 o 10 más o menos, ¿no? Y hay varias que estaban saliendo, ¿no? Algunas han salido, inclusive están saliendo ahora en esta etapa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cuánto más se sigue expandiendo. Pero es cierto, eso es único. En aquel momento el conocer a Charlotte y que Charlotte se franqueara conmigo, un poco lo que hablábamos hace unos minutos, fue un antes y un después en mi vida, ya no solo en mi vida como escritor, sino en mi vida el hecho de repente descubrir en una persona que uno cree que conoce, una persona completamente, no diferente, pero sí en otras edades y en otro contexto, con una riqueza extraordinaria, ¿no? Entonces, conocer todo eso a mí me abrió muchísimo la cabeza, me hizo ver otras realidades y me hizo reflexionar mucho, ¿no? Porque también uno en la vida muchas veces se preocupa de cosas que son muy nimias, ¿no? Es decir, creo que a todos nos pasa, ¿no? Nadie está libre de eso. Y esa historia, y pienso que este libro también nos obliga a poner más las cosas en perspectiva, ¿no? Hoy día estamos viviendo un hecho increíble, de tremendo, ¿no? Y llevamos 8, 9, 10 meses padeciéndolo. Bueno, pensemos que en este caso estamos hablando de años, muchos años, en condiciones terribles, inimaginables, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y la gente seguía luchando, ¿no? Y la vida seguía adelante, ¿no? Entonces, bueno, creo que de ahí tenemos que sacar también lecciones para cada uno, ¿no? Cada uno a veces nos hacemos mala sangre, nos peleamos con gente por cosas absolutamente insignificantes. Insignificantes. Sí. Entonces, si podemos ganar un poquito más de visión, de perspectiva, de relatividad, nos vuelve más sabios, ¿no? Y bueno, y eso cuanto antes suceda mejor, no hay que esperar a... Aprovechando que lo
tenemos acá. Me están soplando que usted tiene un nieto que acaba de cumplir un mes que se llama Valentín. Sí. Hoy cumple un mes, hoy cumple un mes. Exactamente. Y en este contexto de pandemia, abuelo, ¿ya le leyó algún cuento? ¿Le escribió algo? ¿Lo pudo ver? Bueno, lo primero fue verlo, que ya fue dificilísimo. Lo que antes era tan común, ¿verdad? Ir a conocer a un niño a un sanatorio. Todos ahí esperando que apareciera. Ahora hay que vestirse y disfrazarse todo y verlo 10 minutos. Y bueno. Pero bueno, ya cumplió un mes, o sea, es casi un adulto, entonces ya, por supuesto, lo tengo torturado. Ya no estoy leyendo cuentos. Yo supongo que algún efecto hará eso, ¿no? Viene muy bien, viene bien que le lean en la panza, que le lean cuando nacen. El libro es así, ¿no? Es una herramienta tan sabia, tan noble y que nos enriquece sin lugar a dudas como esta novela. ¿Qué le gusta leerle a su nieto? Bueno, por ahora las cosas que uno le lee son cosas para niños, que tampoco creo que las entienda, pero un poquitito más grande, pero muy poco más grande, tal vez con un año y medio, 2. Hay libros formidables hoy día que los niños ya ahí sí los entienden, que tienen libros que tienen ojos y todo. Ha evolucionado muchísimo el libro también para niños chiquitos, ¿no? Así que pronto va a ser peor para él, porque voy a ir con más cosas a rodear su cuna. Pero él feliz, tiene un abuelo escritor. Bueno, escritor ya lo dijimos, escritor, ingeniero, político, presidente de Arlatu. Muchísimas gracias, Ruperto Long, por acompañarnos en esta mañana, por enriquecernos y mostrarnos su nuevo libro. Éramos 3 niños perdidos en la niebla, ya disponibles para que se lo pueda comprar usted y se vaya de vacaciones. La gente que todavía se quiere ir de vacaciones, pero por supuesto, ideal. No, yo les agradezco mucho a ti y a todo el equipo donde tengo grandes amigos. Es un gran placer. Muchísimas gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa. Nos vamos a otro rincón de renovada escenografía con Petru Valensky.